Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética. Así lo es. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de las Sagradas Escrituras. En el día de hoy vamos a hacer la introducción al libro de los Proverbios. Las palabras iniciales del libro de los Proverbios es lo que nos da su título hebreo actual, del cual siempre la primera palabra ha sido adoptada por los traductores. Ya les había dicho a ustedes anteriormente que casi todos los libros de la Biblia comienzan con la primera palabra de la Biblia. Por ejemplo, en hebreo, el Génesis se dice Bereshit, y Bereshit quiere decir en el principio, que es como dice, narra el capítulo 1 de este libro, en el principio Dios. Y así todas las palabras comienzan con la primera palabra del libro completo. Proverbios no es una excepción. Esta vez lo hemos captado bastante bien en español, no como en Génesis. Génesis quiere decir en el principio también, pero bueno, ya en español nos suena a dos palabras diferentes. También los traductores pues han puesto a este libro Proverbio y se ha convertido en el título común, sobre todo en la Septuaginta, es el título común hasta el día de hoy. Adoptar nosotros esa traducción es como se conoce. Hubo un tiempo en que tanto judíos como cristianos aplicaron un título de honor. El libro de la sabiduría les decían, o también le decían la sabiduría excelente a este libro. Lo que nos deja saber que este libro tuvo un lugar presencial en cuanto a lo que es la sabiduría del pueblo hebreo. La palabra hebrea para proverbio, mashal o mashal, tiene un significado mucho más definido en griego, que paroimia, y en latín se traduce proverbium. Su significado fundamental es el de la comparación, la combinación de algo de aquí y algo de allá, que los juntan haciendo un tema semejante en cuanto a esto que se ha tomado de varias frases o de varios conjuntos de dichos populares, y que van a dejar una especie de la enseñanza y la sabiduría popular de la época o de una persona. También en griego se le decía paraboile, que nos suena mucho a parábola también. Los proverbios llamados de Salomón, lo vamos a ver, fueron escritos alrededor del año 900 antes de Cristo. Durante su reinado como rey de Israel fue cuando la nación alcanzó su clímax espiritual más alto, y no solo su clímax espiritual, el clímax político, cultural, económico. Fue aliado de grandes países como Egipto, que inclusive le brindó una de las princesas como esposa, mientras aumentaba la reputación del Estado del reino de Israel. Por supuesto que aumentaba la reputación del rey Salomón. Muchos lugares, desde los más lugares que ni se oían hablar en ese momento, viajaban grandes distancias a conocerlo. Solo lo podemos en Primera de Reyes 4:34, tenemos la famosa anécdota de la reina de Sabá, que vino desde tan lejos a conocer la sabiduría del rey Salomón, y todo esto le daba prestigio al Estado, al reino. El conocimiento, lo que llamamos conocimiento, no es más que la acumulación de hechos reales. Eso es lo que es el conocimiento. Tú conoces muchos hechos que te han sucedido en tu vida, y tú, al conocerlo, vas adquiriendo la capacidad de detectarlos o de, como dijimos, o saber de ellos. La sabiduría es diferente. La sabiduría, en este caso, cuando estamos hablando de los proverbios, la sabiduría es la habilidad de ver las gentes, de ver los eventos, de ver las situaciones, no como una acumulación de conocimiento, sino como Dios la ve.
Por eso hay un don que se llama, hay un carisma que se llama el carisma de sabiduría también. Por eso estos proverbios, mucho más que una acumulación de pensamientos de un pueblo, es el tratar de ver los acontecimientos desde los ojos de Dios y sacar una lección. En el libro de Proverbios, Salomón revela la mente de Dios en asuntos altos, en asuntos importantes. Y no solo en asuntos altos e importantes, también en situaciones comunes, en situaciones ordinarias, en ocasiones cotidianas. Cuando uno lee Proverbios, a uno le parece que ningún hecho se le escapó al rey. Asuntos que pertenecen al orden de la conducta personal, del negocio de la riqueza, de la caridad, de la ambición, de las deudas, del alcohol, de la política, de la venganza, de la bondad, hasta de las relaciones sexuales. Se trata en esta tremenda colección de dichos sabios. Nos encontramos también en una sección de la Biblia que ya hemos clasificado desde que comenzamos, la repetimos la semana pasada con la introducción a los sapiensales. Nos hemos encontrado con poesía pura, la poesía pura hebrea. En esta sección de los sapiensales ya vemos libros como Job, como vamos a ver, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de la sabiduría de Eclesiastés. Vamos a ver estos libros que son también pura poesía. El Cantar de los Cantares, que es una de las poesías místicas más sublimes de la relación del alma con Dios. Ya llegaremos a ese momento. Todo esto pertenece al mismo grupo y es lo que compone el núcleo central de lo más hermoso que conocemos de la poesía hebrea. Por eso tenemos que hacer notar que el libro de Proverbios es diferente, igual que los otros libros, a cualquier otro libro. Cuando digo otros libros me refiero a los libros sapienciales que vamos a estudiar. Se supone que Salomón escribió el Cantar de los Cantares en sus primeros años de su edad adulta. Se cree que Proverbios lo escribió cuando ya era una persona de mediana edad, ya no tan joven, pero no tan viejo. Y Eclesiastés al final de su vida lo escribió. Cada uno tiene su propio estilo y su propio reflejo de la sabiduría que ha ido adquiriendo a través de su trato con Dios y con los hombres. Proverbio es un libro que trata, como todos, de sabiduría. Eclesiastés, por su parte, es un libro que trata sobre la vanidad. Cantar de los Cantares trata sobre el amor profundo de Dios con el alma, establecido en una forma de unión carnal de un matrimonio entre dos personas que se aman, que es lo mismo que constituye hoy en día la base del sacramento del matrimonio. Por eso es que se lee la epístola de San Pablo, que se le dice a los apóstoles: esposo, ama a tu esposa como Dios ama a su iglesia. Tenemos esas palabras como testimonio. La misma palabra de Dios lo expresó con claridad en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 32. Allí dice, hablando de Salomón: y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Nosotros ahora tenemos solamente uno de estos cantares, de los 1005 que dice que él escribió. Y tenemos un poco de sus proverbios acumulados. Ahora, en los versículos 33 y 34 de ese mismo capítulo 4 del primer libro de Reyes, se nos dice: también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes de los países a donde había llegado la fama de su sabiduría. Aquí termina versículo 4. En este libro vamos a escuchar la sabiduría
de Salomón, sabiduría adquirida ya en su mediana edad, cuando ya había pasado la etapa turbulenta de la primera juventud, de la adolescencia. Ahora uno se puede preguntar qué nos puede a nosotros valer estos dichos, esta sabiduría adquirida hace tantos miles de años. Hermano, hay una frase corta que dice: los proverbios son frases cortas, producto de una larga experiencia. También hay una frase que dice: una larga verdad que se presenta en una forma fácil de recordar, una filosofía basada en la experiencia y una regla de conducta. Yo les he dicho continuamente en todos estos estudios de la Biblia que el hombre ha cambiado en ropa, en forma de peilarse, las mujeres de pintarse, en forma de vestir, en tecnología ni hablar, pero espiritualmente dentro de sí el hombre sigue siendo exacto a Adán y Eva, con los mismos tormentos, con los mismos pecados, con las mismas virtudes, con las mismas ansias de buscar de Dios, con las mismas ansias de desaparecerse de la presencia de Dios. El hombre internamente no ha cambiado en absoluto. Por eso podemos sacar tanta experiencia de este libro maravilloso que es la Biblia, porque con otros libros cambian con las civilizaciones. La Biblia nos habla del espíritu que no cambia, se perfecciona, pero no cambia. Y nuestras sensaciones, queridos hermanos, son tan primitivas como las de nuestros primeros padres. Sensaciones y reacciones. Por eso es que creo que uno puede sacar un gran provecho con estos libros sapienciales. Con el libro de Job se puede sacar un gran provecho de por qué los buenos sufren. Sobre todo a mí me dejó esa gran enseñanza de que muchas veces la experiencia que estamos viviendo es producto de una batalla o del ambiente espiritual que nos rodea, que nosotros no lo vemos, pero estamos sintiendo las consecuencias. Y por eso hay que tener sabiduría para captar en medio de qué batalla espiritual estamos nosotros muchas veces y buscar la respuesta. Ahora, si alguien me preguntara cuál es el versículo clave del libro de los Proverbios, lo encontramos en el primer capítulo, versículo 7. ¿Y qué dice este libro? Que no solo es central del libro de los Proverbios, para mí es uno de los pilares de las Sagradas Escrituras, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el centro de todas las escrituras, el principio de alguien que quiere conocer la situación en que está viviendo, interpretarla y dar la respuesta correcta, es el santo temor de Dios. No la sabiduría mía, yo adquiero la experiencia, pero esa experiencia sin la visión de Dios es una experiencia que en muchísimos casos es una experiencia fallida o mal aplicada o aplicada en el lugar o en la dirección incorrecta. Por eso la verdadera sabiduría es ver tu vida, los hechos de tu vida, el mundo, la iglesia, no de tu mente humana, sino desde los ojos de Dios. Se lo he dicho a ustedes desde el estudio de Génesis. ¿Qué cosa es el Génesis? Es la creación del universo, visto no desde los ojos de la ciencia, visto desde los ojos de Dios. Esa es la gran diferencia. Hay grandes características fuera de lo común en este libro. Debemos decir que en el Antiguo Oriente, no solo Israel, todo el Oriente que conocemos de esa época, inclusive un poco anterior, y hasta el día de hoy, el Oriente es un lugar de proverbios, que se repiten proverbios en momentos que hay necesidad de dar sabiduría. Pensamos que Salomón coleccionó
muchos proverbios de diferentes fuentes a través de toda su vida. Él coleccionó proverbios de la cultura, de la gente que lo rodeaba. Claro, ahora los presenta desde el punto de vista de la mente de Dios. Ahí es donde está la diferencia. Por eso podrá haber algunos que son proverbios que no son de Salomón dentro de estos libros, pero visto desde su visión de Dios, o sea que es una visión personal. Pudiéramos decir que es un registro inspirado de proverbios que son de la pluma de Salomón, esta interpretación, pero que puede tener diferentes autores. Hay muchos eruditos que han visto que durante todo el libro existe un cambio de pronombres de la segunda persona a la tercera persona o a una tercera persona. Estos eruditos, las conclusiones a que han llegado es que proverbios fueron que usaron la segunda persona. Estos le fueron enseñados a Salomón por sus maestros. Y los proverbios que usaron la tercera persona fueron compuestos por Salomón mismo. Una forma, no lo sabemos, pero que podemos poder aplicar. Acuérdense, cuando proverbios se usa la segunda persona, se cree que fueron enseñados o adquiridos. Cuando se usan las en tercera persona el hablar, el autor mismo, Salomón. Podemos también decir que existe una diferencia entre el libro de Proverbios y los proverbios de otros escritos. Por ejemplo, los griegos, la cultura griega, fue importante en los escritos de proverbios, sobre todo en los poetas gnósticos del gnosticismo. Uno puede apreciar esto cuando se lee en griego. Por supuesto que los profanos, como yo y muchos de ustedes, pues no lo podemos apreciar. Eso lo dicen los eruditos. Pero eran extremadamente inteligentes en la forma que se expresaban en el idioma griego. Y muchos de ellos, los proverbios se hacían por medio de un juego de palabras. En español también nosotros tenemos también proverbios populares que se expresan por medio de un juego de palabras, de un truco transponiendo una palabra que se parece a la otra. Tenemos montones de ellos. Ahora, tenemos que los proverbios no tienen ninguna declaración que no se pueda probar científicamente o que sea errónea. Pudiéramos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 4 de este libro de Proverbios, el versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Recuerda lo que dice? Que del corazón mana la vida, se riega por todo el cuerpo la vida. Hermano, transcurrieron unos 2.700, unos 2.800 años y un tal Harvey descubre que la sangre circula por todo el cuerpo empujada por el corazón. Si ponemos un contraste con esto, en un libro apócrifo, la carta de Bernabé, se hace mención de la mitológica ave fénix. Todos hemos oído hablar del ave fénix, un ave fabulosa que se consumía en el fuego y resucitaba de sus propias cenizas volviendo a la vida. Pues bien, que ese tipo de fábula no aparece en el libro de Proverbios ni en ningún lugar de la Biblia. Ahora nos puede parecer extraño que un libro que contiene cientos de proverbios, ninguno de ellos vaya en contra de la ciencia actual. Podemos creer que esto en sí mismo debería alentar a una persona medianamente inteligente a llegar a la conclusión de que este libro tan antiguo, pero tan antiguo de miles de años, ha sido inspirado por Dios, como todas las escrituras. Otra cosa que podemos observar de Proverbios es que está escrito en un nivel moral elevadísimo, diría yo. Los dichos inmorales que aparecen en otras obras contemporáneas y posteriores de Proverbios no los vas a encontrar aquí. Tenemos ejemplo, nuestro gran santo primer apologeta, San Justino Mártir,
dijo que Sócrates era un cristiano antes de la llegada de Cristo. Es una forma de decir que por supuesto es una imposibilidad. Y sus admiradores dicen que Sócrates presenta un alto concepto de la moralidad. Lo alaban la gente que estudia a Sócrates. Sin embargo, este mismo Sócrates también le dio instrucciones a las prostitutas de cómo comportarse cuando ejercían su oficio. Bueno, pues lo menos que pudiéramos decir de nuestro amigo Sócrates es que era amoral. Y sin embargo, en la literatura antigua es elevado por un hombre tan culto como Justino Mártir a ser casi cristiano por su valor y sus sentimientos morales. Sin embargo, vemos que también tenía sus cosas. Sin embargo, porque los proverbios se prestan a eso, al ser populares. Hasta el día de hoy tenemos proverbios que no se pueden decir en un círculo de personas decentes, y que una persona decente no debería decirla en ningún círculo. También podemos decir que los proverbios no se contradicen entre ellos mismos. Mientras que hay proverbios, hasta hoy en día los tenemos, que se dicen, que la gente utiliza, que muchas veces los proverbios populares se contradicen unos a otros. Por ejemplo, hay un proverbio que dice que madruga, Dios lo ayuda. Fantástico. Pero otro proverbio que dice que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Así que ustedes ven que hay proverbios hoy en día que se contradicen. Eso no sucede en el libro de los proverbios. No hay proverbios contradictorios, que se contradigan unos con el otro. En su comentario sobre proverbios, en una enciclopedia de conocimientos bíblicos, se destacan, estuve buscando, no recuerdo ahora, se destacan estas características peculiares del libro de los proverbios. Muchas culturas antiguas, de lo que estamos hablando, de este ambiente del Medio Oriente, tuvieron obras dedicadas a la sabiduría. O sea, hay muchas que no son judías, que no son una sabiduría vista desde los ojos de Dios. Y el libro de los proverbios tiene cierta similitud a dicha literatura en cuanto a formato, podemos decir. Ahora, la sabiduría promovida por este libro, por el libro de los proverbios, tiene un elemento que no se encuentra en las otras obras de los pueblos que los rodeaban. La sabiduría de estos proverbios de la Biblia tienen, yo podría decir, sagacidad, pero una sagacidad, el poder ver los hechos con inteligencia práctica, que tú la puedes utilizar para ti. Tiene también una increíble agudeza mental. Es como un puntillazo la frase que vamos a ver. Tiene también una vida moral recta, una vida moral íntegra, que nace no de los conocimientos adquiridos, sino de una relación directa con el Señor. Esta frase, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, hace que el concepto de sabiduría del pueblo hebreo sea único, que no se repite en otro pueblo. Para ser sabio, en el sentido bíblico del término, lo mismo en la época de Salomón, hasta el día de hoy, uno primero tiene que tener una relación personal y adecuada con el Señor, porque de ahí es donde brota la sabiduría. El temor de Dios no es miedo a Dios. El temor de Dios es eso que nos hace sentir que no deseamos abatir, no entristecer a Dios, que tenemos temor de disgustar a Dios, no que tememos su castigo. Un profundo deseo de que lo que hacemos, lo hacemos para agradarlo. Y para agradarlo tenemos que hacer su voluntad. Por eso que esto es único en este libro de los Proverbios. Temer al Señor significa respetarle,
respetarle por quien es Él. Y cuando tú lo respetas por quien es Él, depositas tu confianza en Él. Y cuando tú reconoces quién es Él, depositas tu confianza en Él, o sea, te sometes a Él, terminas rindiéndote en adoración. Por eso que yo les he dicho siempre en otros temas a ustedes, que sin obediencia, sin una obediencia profunda a Dios, no hay adoración. Porque la adoración es el rendirte delante de la grandeza del Dios que tú has descubierto. Por eso que nos postramos cuando adoramos, nos declaramos vencidos delante de tal Dios que nos ha llamado y que nos ha permitido descubrirles a Él. Esta sabiduría, tal como la descubrieron los hebreos, queridos hermanos, no está en otra civilización. No lo podemos encontrar en otro lugar. Ahora, mientras que el libro de los Proverbios, que lo lee profanamente, parece una colección de dichos, de cosas sin ninguna intención de orden particular o sin tener un arreglo o una ordenación hecha. Nosotros podemos o creemos que el libro desarrolla una historia que, si te das cuenta, se va percibiendo en el avanzar en su estudio. Lo que aquí se relata es la imagen de un joven que comienza su vida, y la primera lección que él recibe se encuentra en encontrar primero a Dios, porque sin Dios todo proverbio, toda sabiduría te puede llevar por el camino equivocado. Bueno, eso no le sucede a todo el mundo. Siguen diciendo los estudiosos que de acuerdo con Proverbios 1 podemos distinguir 5 propósitos de la escritura de este libro. Primero, para aprender sabiduría o instrucción. O sea, este libro nos sirve para tener disciplina. Segundo, para conocer razones prudentes o discernir dichos profundos. Para conocer las cosas profundamente a través de la reflexión de otro que lo ha vivido de una forma diferente. También para adquirir una instrucción y para adquirir prudencia, para conducirnos en la vida con justicia, con juicio, con sabiduría. También estos proverbios podemos darnos cuenta que está escrito para dar a los jóvenes inteligencia, para darle a los jóvenes cordura en su vida de acuerdo a alguien que ya lo vivió. Y para hacer que los ingenuos, vamos a quedarnos ahí, los ingenuos se conviertan más sagaces. Hoy en día hace falta sagacidad. Conozco mucha gente ingenua, en el buen sentido de la palabra, que todo lo que leen en cualquier lado se lo creen. Claro que aquí ya nos hace falta la sabiduría, no solamente la que da el libro de Salomón, sino la sabiduría que da el Espíritu Santo, que es uno de los dones, para discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Los proverbios eran empleados por los antiguos hebreos y los podemos utilizar nosotros también como una forma para impartir sabiduría a los jóvenes, a los hijos, a los nietos. El propósito que ellos tenían era utilizar los proverbios, era ayudar a la gente joven, a la nueva generación, a adquirir habilidad mental. Que esta habilidad mental lo llevara a vivir una vida de sabiduría. Hermano, hoy en día no hay agilidad mental. Y eso es un gran problema que tiene no esta generación mía que ya se va, la generación que viene. Yo cuando era muchacho yo me preguntaba, ¿para qué me sirve a mí el estudio del cálculo? Que yo lo odiaba profundamente. ¿Para qué me sirve a mí el estudio del cálculo? ¿Cuándo yo voy a utilizar estas ecuaciones que me están enseñando en mi vida? De hecho, jamás la he utilizado. Pero ahora de viejo me doy cuenta que el cálculo matemático como asignatura lo que hacía era darte ese tipo de entrenamiento
para poder penetrar la solución de los problemas, desentrañar un problema y darte agilidad a la mente. Y así estaba diseñada la enseñanza. Por eso que enseñaba muchas materias que a la larga no se iban a utilizar. Claro que no se iban a utilizar, pero nos iban a dar la capacidad de poder examinar, de poder tener juicio, de poder penetrar un problema, de poder tener la sabiduría de saber si algo es falso, si algo es verdad, de tener la mente ágil. Hermano, todo eso ha desaparecido de nuestras escuelas, hasta el hábito de leer. Antes teníamos que ejercitar la memoria aprendiéndonos la tabla de multiplicar, de dividir. Ya ni yo me acuerdo de dividir y multiplicar mentalmente. Tengo que utilizar la calculadora. ¿Qué esperar de los jóvenes que nunca en su vida se la tuvieron que aprender? Por eso los hebreos utilizaban esto para que las nuevas generaciones aprendieran a razonar. Y no solo razonar como hombres, razonar desde el principio y los ojos de Dios. El tener la sabiduría de Dios implicaba tener la capacidad de enfrentarte con las demandas que te va a presentar la vida. La vida te presenta demandas. Hasta el último momento de tu vida en el hospital te presenta demandas. Ahora los proverbios te enseñan cómo enfrentarte a esas demandas de una forma que honres a Dios, no con un desatino. El libro de Proverbios nos cuenta una historia de este joven que descubre que hay dos escuelas que están en pugna tratando que él se vaya con una de ellas. Es como si hubiera recibido los catálogos de varias universidades de forma atractiva y él tiene que escoger entre una de ellas. Una de estas escuelas que se le presenta a este joven es la escuela de la sabiduría. Las otras escuelas se le presentan como la escuela de los insensatos. Esas personas que aún dentro de la iglesia andan de insensatez en insensatez. Que tú, por ejemplo, ves en el libro de la insensatez, si hubiera una nueva escritura, yo escribiría el libro de la insensatez que le pusiera Facebook. Hay otros Instagram y todo eso, porque yo no me he metido, por mi paz mental, no me he metido en esos lugares. Me quedé en la era prehistórica con Facebook. Pero si tú quieres ver un catálogo de insensateces, mira lo que postean muchas gentes en Facebook. Que yo me quedo con la boca abierta y digo, Señor, ¿seré yo que estoy mal? ¿Cómo una mente puede postear esto, puede poner esto? Vemos las cosas que ponían del difunto Papa Francisco, ponen del Papa León XIV, creadas por inteligencia artificial, y que desde que tú la lees te das cuenta que un Papa no habla así. No es que hable mal, puede ser que esté muy bonito lo que diga, pero tú te das cuenta que un católico se da cuenta que un Papa no habla así. Sin embargo, tú me llegan de personas católicas de comunión y digo, pero esta persona no se da cuenta que esto es una insensatez. Si tu amiga te traicionó, los papas no hablan así. Pero bueno, hermano, la verdad que cuando yo empecé a estudiar el libro de la presentación del libro de los Proverbios, me dije, ay Señor bendito, si esto es así en la época de Salomón, ¿qué nos espera a nosotros o al futuro, a nuestras siguientes generaciones? ¿Qué les espera? Solamente nos queda dejarlo en la mano del Señor. Este libro de los Proverbios, queridos hermanos, trasciende todas las épocas de los tratos de Dios con el hombre. No importa que estés en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Estas verdades son verdades de Dios que nunca han dejado de serlo. O sea, es un libro que es de un tremendo provecho para todo el mundo. Sé que ahora vendrán algunos extrapuritanos que están en la escuela de los insensatos también y dirán, bueno, pero en este libro no se encuentra nada del Evangelio. Querido hermano, el que habla en este libro
Es el mismo Señor Jesucristo que nos habló en el Evangelio. Es Dios. El libro de los Proverbios no es una mezcolanza de cosas inconexas. Que parece la primera vez que yo lo leí me pareció que eran cosas que no tenían conexión entre sí. Ahora que lo estoy estudiando a fondo por segunda vez, me doy cuenta que no es así. Uno también cambia con los años, y este libro yo lo estudié hace como 15 o 20 años. Ahora me doy cuenta que sí tiene mucho sentido común el descubrir que hay un plan ordenado dentro de este libro. Podemos pensar definitivamente, y se los digo, que es una experiencia emocionante el libro de los Proverbios, sobre todo cuando lo leemos, porque nos vamos a encontrar nosotros mismos. Yo te digo, hay veces que uno oye cosas en la iglesia, en un retiro en la Biblia, y dice, que bien le vendría a esto a fulanito o a fulanita. No, este libro no es para fulanita ni fulanito. Este retiro es un libro para ti y para mí. Pensar, esto que estoy leyendo, que bien me viene a mí. O si yo hubiera sabido esto en tal situación, yo hubiera actuado diferentemente. Vamos a encontrar proverbios adecuados para cada uno de nosotros. En cuanto a la estructura literaria del libro, está basada en estrofas formadas de 2 oraciones pareadas, como les dije, que son todos los proverbios hasta el día de hoy. Estas 2 oraciones de cada pareado están, igual que ahora, relacionadas entre sí, por lo cual se llama este tipo de forma pareada paralelismo, de acuerdo a la poesía hebrea. ¿Por qué? Porque la poesía hebrea no tiene rima, la poesía hebrea no tiene métrica como la poesía nuestra. La poesía hebrea consiste en paralelismos de ideas que te dan una conclusión hermosa, una conclusión que te deleita poderlas leer. Esa es la característica de la poesía hebrea. Es como hoy en día también que hay un tipo de poesía que a mí no me gusta mucho, que no tienen tampoco paralelismo. A mí me gusta que no tiene esta consonancia métrica. A mí me gusta ese tipo de poesía que tiene consonancia métrica, pero en el libro de los Proverbios, viéndolo diferentes, hay algunas clases de paralelismo. Tenemos el paralelismo sinónimo. En este caso, la segunda parte del proverbio vuelve a expresar lo mismo que dice la primera. O sea, expresa lo que dice la primera parte con diferentes palabras. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el capítulo 19, versículo 29. Dice, preparados hay juicio para los insolentes y azotes para las espaldas de los necios. O sea, hay un juicio para los insolentes son necios, por eso el juicio de los necios va a ser azotes en la espalda. Así tenemos muchos proverbios. Tenemos otros que se llama paralelismo antitético o paralelismo de contrastes. En este caso, una verdad que está expresada en la primera parte del proverbio, en la segunda se refuerza con otra verdad opuesta a la primera. Un ejemplo en el capítulo 13, versículo 9, donde dice, la luz de los justos brilla alegremente, pero se apagará la lámpara de los malvados. Aquí tú ves que la segunda afirmación está exponiendo la misma verdad, pero en contraste desde otro punto de vista. Está poniendo, los justos brillan, los malvados se apagan. 2 verdades, porque ¿qué cosa es lo que se apaga? Que se extingue la luz. Hay muchos ejemplos. Tiene paralelismo sintético. En este caso, la segunda parte del proverbio continúa o desarrolla el pensamiento de la primera parte. Tenemos un ejemplo en el capítulo 20, versículo 2, que dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Tú ves cómo el rey se enfurece, y el que enfurece al rey está cargando la culpa él mismo de enfurecer al rey por lo que le va a pasar. También hay paralelismo emblemático
En este caso, una línea ilumina el significado de la otra por medio de una metáfora. Ejemplo en Proverbios 10:26, que dice: como el vinagre para los dientes y el humo para los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Uno aclara al otro, perezoso, si tú lo envías, sabes que va a salir un desastre de todo esto. Siempre hay que aclarar que no todos los versículos de Proverbios tienen 2 líneas, algunos tienen 3, como podemos ver en Proverbios 1:27. Unos muy pocos tienen 4. Y un versículo incluso de los únicos que tiene 6 líneas, el 34. Ahora terminando un poco las pautas con que se organiza este libro. La sabiduría y la vanidad como contraste lo vemos del capítulo del 1 al 9. Los proverbios de Salomón, capítulo del 10 al 24. Se creen que son los capítulos que organizó él mismo. Los proverbios de Salomón entre los capítulos 25 y 29 están ordenados por los colaboradores de Ezequías. Sabemos que Ezequías reinó entre el 729 y el 686. El oráculo de Agur, que es un sabio desconocido, en el capítulo 30. Y también vemos proverbios de una madre a Lemuel en el capítulo 31. Se cree que esta madre de Lemuel era Betsabé, la madre de Salomón. El Señor, si lo permite, vamos a comenzar la próxima semana el estudio de Proverbios. Si quieren ir leyendo capítulo 1, lo pueden ir leyendo para que se vayan llenando de esta sabiduría, para cuando abramos el libro ya tengan una idea de qué vamos a hablar. Les recuerdo nuestro viaje a Israel, que sigue en pie, del 7 de noviembre al 17 de noviembre, con el padre Javier Olivera Rabasi y con mi querido amigo Santiago Alarcón. Toda la información está en peregrinacionessiloe.com. Peregrinaciones Siloé, todo junto, pero con 2 S, peregrinacionessiloe.com. Si vas a la sección que dice peregrinaciones, ves nuestra foto, le das clic, ahí está desarrollado todo lo que vamos a hacer. En el medio hay un cintillo que dice costos, preguntas frecuentes, dónde puedes pagar, ahí está toda la información. Si te faltara algo, puedes escribirme al email que dice ahí en la página, que yo contesto todos los días, o puedes llamar también o escribir al WhatsApp que aparece en esa línea. Solamente me queda decirte, como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.